Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión, nuevamente tenemos a un invitado, nuestro hermano Eric Barba, desde la ciudad de Panamá, en Panamá. Dios te bendiga, Eric. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Amén. Dios te bendiga, José. Un placer estar aquí nuevamente después de tanto tiempo, mucho después de haber alcanzado los 4 videos de los dogmas marianos que tuve la oportunidad de que me invitaras a hablar sobre ello. Y aquí estamos para hablar otro tema más el día de hoy. Así es, pues bienvenido de nuevo. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues hermanos, el día de hoy mi hermano Eric y yo hemos decidido tomar un poco de tiempo para compartir sobre los sacramentos. Vamos a hacer una serie de videos. El día de hoy solo será una introducción. Será una introducción al tema de los sacramentos, pero eventualmente vamos a estar cubriendo todos los sacramentos. Así es de que, bueno, pues vamos a dar inicio. Le voy a dar lugar a nuestro hermano Eric, que él nos introduzca y vamos a estar tocando diferentes puntos sobre los sacramentos. Adelante, hermano Eric. Gracias, José. Antes de comenzar a hablar sobre los sacramentos, quiero darles un texto bíblico para comenzar a hablar de este tema, ¿no? Que es Eclesiástico capítulo 51, versículo 16 al 18, que dice: incliné un poco mi oído y la recibí, y me encontré una gran enseñanza. Gracias a ella he hecho progresos. A quien me dio sabiduría daré gloria, pues decidí ponerla en práctica. Tuve celo por el bien y no quedaré confundido. Y esta es la tarea de todo católico: no quedar confundido y poner en práctica lo que Cristo instituyó y ha dejado en su Santa Iglesia Católica. Ahora bien, como dice nuestro hermano José, vamos a hablar sobre los sacramentos. Este primer programa no vamos a hablar en específico de ningún sacramento, vamos a hablar en términos generales, vamos a entrar un poquitín en la historia y como introducción vamos a explicar términos interesantes para todos ustedes, hermanos católicos y no católicos. Vamos a conocer mejor nuestra fe católica y lo importante, para vivirla de una mejor manera, que ese es el motivo principal de las enseñanzas, vivir la fe de una mejor manera. Así que, José, adelante. Bueno, gracias, hermano. Bueno, primeramente, cuando hablamos de sacramentos, sería bueno tal vez antes de adentrarnos, señalar que la palabra sacramento es una palabra latina, viene del latín, sacramentum, que a su vez es una traducción de una palabra griega, que es en este caso misterión, de que dicho sea de paso es donde tomamos la palabra castellana misterio. Entonces, un sacramento, sacramentum, que viene de misterio, misterión en griego, se refiere a una verdad profunda que, aunque ha sido revelada, aún encierra mucho más allá de lo que podemos nosotros comprender. Entonces, verdades de este tipo hay muchas en la fe católica, pero particularmente los sacramentos tienen un lugar muy especial en la fe católica. Entonces, solamente a manera, pienso que no es tan importante como lo que vamos a estar hablando ahorita, la explicación teológica y bíblica de lo que es el sacramento, pero solamente si alguna vez te has preguntado de dónde viene, por qué sacramento, qué significa sacramento. Entonces pensé que sería buena idea decirles cuál es el significado gramatical, etimológico de un sacramento. Bueno, Eric, tienes por ahí, no sé si quieres empezar, si tienes la definición o tienes algo antes de la definición. Sí, correcto, José, gracias. Antes de hablar del término sacramento, le decimos a nuestros hermanos católicos que ustedes pueden ver toda la enseñanza de la Iglesia con respecto a los sacramentos en nuestro catecismo. Recuerdo que el catecismo es el manual de nuestra Santa Iglesia Católica. Todo lo que debemos creer está ahí contenido en la enseñanza de la Iglesia desde los padres, de los tiempos apostólicos y demás. Pueden ver el término sacramento desde el numeral 1113 hasta el 1199. Son muchísimos puntos para que ustedes puedan estudiar
la terminología y todo lo relacionado a los sacramentos. Ahora bien, según el diccionario de términos religiosos y afines de la editorial San Pablo, dice lo siguiente sobre el término sacramento: que los sacramentos son signos sensibles y eficaces instituidos por Cristo para comunicarnos la gracia. Repito, los sacramentos son signos sensibles y eficaces instituidos por Cristo para comunicarnos la gracia. Eso es lo que dice un diccionario de términos religiosos. El catecismo, en el numeral 1131 de nuestra Santa Iglesia Católica, nos explica qué es un sacramento. En el numeral 1131 dice lo siguiente: los sacramentos son signos eficaces de la gracia. Como ven, hablamos mucho de la gracia. Más adelante vamos a hablar qué significa la gracia en la iglesia. Los sacramentos son signos eficaces de la gracia instituidos por Cristo y confiados a la iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Dan frutos en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Esta es la definición de sacramento según nuestro catecismo en el numeral 1131 de la Santa Iglesia Católica. Te doy el paso, José. Bueno, solo a manera de aclaración, cuando hablamos de signos sensibles, nos estamos refiriendo a cosas que podemos tocar, que podemos ver. Es decir, que con nuestros sentidos externos podemos nosotros percibirlos. Lo puedes tocar, lo puedes incluso oler, lo puedes ver. Porque recuerden que el ser humano está compuesto de una parte inmaterial, pero también estamos compuestos de una parte material. No solo somos espíritu o un alma, sino que tenemos un cuerpo. Y esa es la razón por la cual los sacramentos forman parte de la experiencia y de la fe cristiana. Y la razón que estoy recalcando esto es porque en el caso de nuestros hermanos separados, ellos no tienen esta categoría. Para ellos, cuando piensan en cómo es que Dios le da la gracia a los seres humanos, ellos lo ven como que todo es invisible, todo es meramente espiritual. Y en las palabras de un amigo protestante, él me dijo: es que no entiendo cómo ustedes pueden creer que Dios te va a dar algo espiritual por medio de algo material. Entonces, quiero recalcar esto. La respuesta es sencilla, porque el hombre no solamente es espiritual, el hombre también es material. El hombre no solo tiene un espíritu o un alma, sino que el hombre tiene un cuerpo. Y este cuerpo no es malo. Nosotros no somos como los herejes de los primeros siglos, que decían que la materia en sí misma era mala. La materia no es mala, fue creada por Dios. Nuestro cuerpo no es malo, ha sido creado por Dios. Y Dios usa también las cosas materiales para comunicarnos sus dones y encima de todo, su gracia. Como nuestro hermano Eric lo está comentando, los sacramentos son instituidos por Cristo para comunicarnos la gracia de Dios. Adelante, hermano Eric. Ok, ¿me escuchas, José? Sí, adelante. Ok, ahora la siguiente pregunta sería: ¿cuántos sacramentos hay en la iglesia? Antes de responder esta pregunta, hay que recordar el documento Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, donde nos dice que la iglesia es sacramento universal de salvación, en el número 48. El documento Lumen Gentium en el 48 dice: la iglesia es sacramento universal de salvación. ¿Y por qué? Porque ella misma es signo de la gracia y el amor de Dios en la historia. Es algo maravilloso esta definición con respecto a la iglesia. Ahora bien, los sacramentos de la nueva ley o del Nuevo Testamento instituidos por Cristo son 7. 3 de iniciación cristiana, 2 sacramentos de curación y 2 sacramentos de servicio. Repito, 7 sacramentos son los instituidos por Cristo, que son 3 de iniciación cristiana, 2 sacramentos de curación y 2 de servicio. Los sacramentos de iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los 2 de curación son el sacramento de la penitencia o confesión, la unción de los enfermos. Esos son esos 2. Y los de servicio, que es el orden sacerdotal y el matrimonio.
que son de servicio ministerial y el servicio a la sociedad. Nosotros como lo que estamos casados, José, que servimos de esa manera a nuestro Señor Jesucristo, el orden sacerdotal, que es el ministerio ya de los sacerdotes, ¿no? Entonces, como tú mencionabas, todos los sacramentos del Nuevo Testamento fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo, y eso es materia de fe. ¿Por qué? Porque esta noción de sacramento como signo eficaz de la gracia se sigue que únicamente Dios, oigan esto, se sigue que únicamente Dios es autor de toda gracia. Puede ser la causa principal en la institución de un sacramento. Entonces, la criatura, o sea, nosotros, no podemos instituirlo sino como una causa instrumental o ministerial. El poder que corresponde a Dios, el poder que corresponde a Dios con respecto a los sacramentos, recibe el nombre en latín, en términos teológicos, de potestas autoritatis. Voy a repetir esta frase. El poder que corresponde a Dios con respecto a los sacramentos recibe el nombre de potestas autoritatis, y el que corresponde a la criatura, o sea, al ser humano, a la naturaleza humana, se llama potestas ministeri. Cristo es Dios y es hombre. Recuerden la unión hipostática. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En esa unión hipostática, esta última frase se denomina potestas ministeri principalis. Esto lo enseñó Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, para los que quieren saber dónde se saca estos términos. Santo Tomás de Aquino explicó que Jesús, como verdadero Dios y verdadero hombre, tiene la capacidad de instituir los sacramentos, tanto en el sentido del poder como en el sentido de ejercerlo. Por la naturaleza de la unión hipostática, como mencionaba, de la naturaleza humana con la persona divina del Logos. ¿Tienes algo que decir con respecto a esto, José? No, en la realidad, tengo un comentario, no necesariamente sobre esto, pero sobre lo que mencionaste anteriormente. Cuando nos dabas la definición de los sacramentos, mencionabas que estos sacramentos producen un fruto en las personas que los reciben con las disposiciones necesarias, con la disposición del corazón requerida. No sé si quisieras ahondar un poco, o sea, ¿qué significa esto? Que producen un fruto en las personas que reciben los sacramentos con las disposiciones requeridas. Si pudieras ahondar un poco. En otras palabras, esto debemos entender que si una persona recibe un sacramento, no sé, la Eucaristía o el sacramento de la confesión, pero no tiene la disposición requerida de su corazón, no hay arrepentimiento, no hay por ejemplo, si es el sacramento de la confesión, no hay un quebrantamiento, no hay un dolor por haber pecado, por haber ofendido a Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que no se producirá entonces el fruto de la gracia del sacramento. Sí, José, lo que sucede es que nosotros como seres humanos, y desde Adán y Eva, si nosotros rechazamos la gracia de Dios, si nosotros rechazamos lo que Dios nos ofrece, en sí el efecto de este sacramento no es posible. Como tú mencionabas, el sacramento de la confesión, la iglesia enseña de que si tú vas a confesarte, pero no tienes arrepentimiento de los pecados y vas por simple capricho, tu pecado no te es perdonado. Y no es porque Dios no quiera perdonarte el pecado, sino que tú no tienes la disposición de aceptar ese poder y ese amor de Dios que te ofrece a través del sacramento. Entonces, aquí viene la pregunta, que ¿en qué sentido son necesarios los sacramentos? Esta es una buena pregunta que va de la mano con eso. Dios, todos sabemos que es todopoderoso y puede hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y de hecho, le otorga la gracia a los seres humanos en respuesta de sus aspiraciones internas y a sus oraciones sin el uso de cualquier signo externo o ceremonia. Quiero pasar aquí para explicar esto. Como Dios es todopoderoso, para Él no es necesario manifestar su poder a través de cosas visibles. Pero Él, esto es lo importante, pero Dios ha querido establecer ceremonias externas visibles, que fue lo que tú mencionaste hace poco, como medios por lo que las ciertas gracias han de ser otorgadas a los hombres. A fin de obtener esas gracias,
será necesario que los hombres hagan uso de esos medios divinamente determinados. Y esto lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Recuerda, y los hermanos podrán recordar, tanto hermanos católicos o no católicos que estén viendo este video, que Dios, como es todopoderoso, como mencionaba, todo lo puede cuando quiere y como quiere. Pero él mandó a Moisés unas prescripciones. ¿Cuáles son esas prescripciones? Esos simples ejemplos del Antiguo Testamento de oblaciones, de sacrificios de animales, para que el pueblo sea perdonado de sus pecados. O sea, son signos visibles que en realidad Dios no lo necesita, porque él simplemente pudo haberle dicho a Moisés, yo los voy a perdonar con un simple acto de contrición o con un simple pensamiento. Pero Dios ha querido que el ser humano haga ceremonias externas o visibles para otorgar esas gracias. No es que algo nos hemos inventado a nosotros. Esto no es un invento de la iglesia o es un invento de nosotros los seres humanos. Es Dios mismo que ha establecido estos medios para otorgarnos su gracia. También nos recuerda el famoso texto de la serpiente de bronce dado por Moisés. Dios pudo haber sanado de las picaduras al pueblo cuando se rebeló contra él, pero Dios quiso, y esta es la palabra interesante, porque él quiere usar un signo externo. ¿Cuál fue ese signo externo? Que Moisés hiciera una serpiente de bronce y el que la mire será curado. Entonces, Dios es maravilloso en este tema porque los teólogos expresan esta verdad diciendo que los sacramentos son necesarios, no absolutas, sino hipotéticamente. Es decir, suponiendo que queramos obtener un fin sobrenatural, debemos buscar esos medios sobrenaturales diseñados para obtenerlo. Y si Jesús, como Dios, instituyó medios sobrenaturales para obtener gracias, nosotros tenemos que usar esos medios sobrenaturales y los medios visibles, signos visibles, para obtener esas gracias. Es tan sencillo como eso para explicar en esos términos. Adelante, José. Sí, así es. Y solo resaltar que los sacramentos son obras maestras de Dios. No son las obras que nosotros los seres humanos estamos haciendo para Dios, sino todo lo contrario. Alguien ha dicho pues que los sacramentos son como las obras maestras de Dios. Por el contrario, son obras que Dios hace para nosotros los hombres. Es Dios, como ya lo señalaste, hermano Eric, es Dios comunicando su gracia. Es Dios obrando algo en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro corazón. Es decir, santificándonos. Cuando hablamos de los sacramentos, no estamos hablando de obras que nosotros hacemos para satisfacer a Dios, sino al contrario. Estamos hablando de la mismísima gracia de Dios, como ya lo dejaste muy en claro, hermano Eric, la mismísima gracia de Dios siendo comunicada a los hombres que con una disposición correcta del corazón reciben estos sacramentos. Y bueno, aunque ya lo señalaste también, hermano Eric, no vamos a adentrarnos ahorita en cada uno de los sacramentos, eso será en los siguientes videos que estaremos haciendo, pero ahorita que estamos hablando de los signos sensibles, de la materia, de las cosas visibles que se utilizan para cada uno de estos sacramentos, solo lo digo de manera así rápida. En el caso del bautismo, porque bueno, primeramente, ya lo dijo nuestro hermano Eric, son 7 sacramentos y los vamos a ver en su momento. Pero si tú te preguntabas, ok, pero ¿cuáles 7? Bueno, es el bautismo, es la confirmación, es la Eucaristía, es la penitencia o la confesión, es el orden sacerdotal, el matrimonio y la unción de los enfermos. Ahora, cada uno de estos sacramentos tiene un signo visible. En el caso del bautismo, es el agua. En el caso de la confirmación, es el crisma, es un aceite sagrado. Es el crisma o el aceite, el óleo sagrado, para ser más específico. En el caso de la Eucaristía, tenemos el pan de trigo y tenemos el vino, el vino de uva. En el caso de la penitencia o la confesión, ahí tenemos la confesión oral. Tenemos ahí, por decirlo así, el sonido que produce una confesión. En el caso del orden sacerdotal, es la imposición de las manos. En el caso del matrimonio, es el intercambio de promesas y la consumación del matrimonio. Y finalmente, en el caso de la unción de los enfermos, ahí es el óleo e imposición de las manos. Entonces, nada más lo quería mencionar. Son 7 sacramentos y cada uno de estos sacramentos tiene un signo visible o tangible que le acompaña.
Entonces, bueno, solamente quería hacer esta observación, hermano. Sí, gracias, José. Entonces, como segundo punto, o perdón, el siguiente punto, vamos a hablar sobre el magisterio de nuestra Santa Iglesia Católica, que nos habla sobre estos temas y entrar un poquito de contexto en la historia, ¿no? El concilio de Trento fue muy específico en el siglo XVI, donde se proclamó estos cánones de los dogmas, que eran 7, por el peligro del sectarismo protestante. El concilio de Trento declaró herejes a aquellos que afirmaban que los sacramentos de la nueva ley o del Nuevo Testamento son innecesarios, que eran inventos o eran cosas sin valor. Aunque hay que afirmar que no todos los sacramentos son necesarios para cada persona. Por ejemplo, no todos los sacramentos son necesarios para cada persona. No todos vamos a ser sacerdotes, el orden sacerdotal. O sea que no todos los sacramentos son necesarios para X o Y persona en ese sentido, ¿no? Entonces, el Concilio de Trento declaró en contra de los herejes de esa época que ponían en duda los sacramentos de la nueva ley lo siguiente. Dice las cánones de este término. Si alguien dice que los sacramentos de la nueva ley no contienen la gracia que significan y que no confieren la gracia a aquellos que no la obstaculizan, sea anatema. Aquí el Concilio de Trento comienza a anatemizar a todos los iniciadores de esta revuelta protestante, para aquellos que decían que los sacramentos eran un invento, que eran innecesarios, que no tenían valor en la iglesia. Aquí hay otro punto. Dice, si alguien dice que la gracia no se confiere por los sacramentos ex opere operato, este término lo vamos a leer más adelante. Si alguien dice que la gracia no se confiere por los sacramentos ex opere operato, sino que la fe en las promesas de Dios basta para obtener la gracia, sea anatema. Aquí vemos también otro punto específico de nuestra Santa Iglesia Católica en el Concilio de Trento. Y entrando en contexto histórico, hermanos, no es posible probar, oigan esto, no es posible probar que alguno de los 7 sacramentos fuera instituido en una época cualquiera por algún concilio, papa, obispo o cualquiera persona en la Iglesia Católica. O sea, que no es posible decir que esto fue un invento de la iglesia, pues las definiciones de los concilios emanadas, las enseñanzas de los padres de la iglesia y teólogos, ya suponen desde hace mucho tiempo la existencia de los sacramentos, que se remontan desde los inicios de la iglesia, como siempre hemos dicho en estos videos, ¿no? O sea, el hecho de que se proclame un dogma o se hable ya más detalladamente o se desarrolle un tema en un siglo específico de la iglesia no significa que se invente en ese momento. Como dijo el hermano José y he dicho yo, los sacramentos fueron instituidos por Cristo y a lo largo de todos estos siglos se ha ido desarrollando. Entonces, la existencia de los 7 sacramentos es considerada como verdad de fe en toda la iglesia desde mediados del siglo XII, 12 o 13 más o menos. Nótese esta frase, que la verdad de fe de toda la iglesia como desarrollo teológico y detallado del tema, es lo que estoy hablando. No estoy hablando de que se inventó en el siglo XII. Estoy hablando de que el desarrollo teológico y detallado del tema se realizó o se comenzó a realizar desde el siglo XII o XIII, específicamente de cada uno, porque como mencioné hace poco, cité a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue una persona que prácticamente desglosó muchos términos de la iglesia y lo explicó y lo desarrolló de una manera espectacular. Podemos hablar de Duns Scoto, podemos hablar de muchos pensadores de la iglesia, que ya al existir los sacramentos, ellos comenzaron a desarrollar la teología de una mejor manera. Y esto es porque los sacramentos siempre se han celebrado en la iglesia. Lo que sucedió en estos tiempos fue que sistemáticamente la iglesia los puso en una lista específica y los comenzó a desarrollar para que los fieles comiencen a comprender todo esto, ¿no? Adelante, José. Sí, gracias por a recordarnos que negar los sacramentos, como ya lo señalaste, en el Concilio de Trento se declaró un anatema para aquellos que niegan este dogma, que niegan estas verdades. Ahora, quiero decir aquí algo rápido. Cuando la iglesia declara un anatema sobre alguien que rechaza un dogma, una enseñanza de la iglesia, no significa el anatema, no significa
que la iglesia está mandando al infierno a la persona. Significa que la persona es cortada de la comunión con la iglesia, con miras a que esta persona reflexione, se arrepienta y pueda ser restaurada de nuevo a la comunión plena con la iglesia, que pueda volver al seno de la iglesia. Eso es muy importante porque nuestros queridos o muchos de nuestros queridos hermanos separados, cuando ellos escuchan este lenguaje de anatema, ellos en sus mentes imaginan que anatema significa que ya la iglesia ya los declaró, que ya están en el infierno o que la iglesia les está dando, por decirlo así, les está dando una patada y los está mandando al infierno, y pues eso no es así. Quiero decir un detalle interesante. Martín Lutero, ya ves, hermano Eric, no sé si has escuchado que, por ejemplo, ahora en el año 2017, subieron diferentes denominaciones, infinidad de videos a las redes sociales sobre Martín Lutero y celebrando supuestamente los 500 años de la llamada Reforma. Bueno, Martín Lutero, como dato interesante, Martín Lutero, él sostuvo aún después de 1517, él sostuvo los sacramentos. Primero sostuvo todos, después dijo que no, que solamente eran tres. Era la Eucaristía, el bautismo y la confesión. Y después por presión de otros teólogos que no concordaron ya con él, entonces él quitó el tercero, quitó la confesión. Y eso, y como dato interesante, eso sucedió en el año 1523. Repito, en el año 1523 fue cuando Martín Lutero dobló las manos, se rindió bajo la presión y dijo, ok, está bien, la confesión ya la vamos a quitar, ya no es sacramento. Entonces, a partir del año 1523 es cuando Lutero y sus seguidores se quedaron con solo dos sacramentos. Detalle interesante, ¿no? Si la reforma comenzó en 1517, entonces, ¿por qué todavía hasta 1523 tenían la confesión? Como detalle interesante, ¿no? Bueno, adelante, hermano Eric. Sí, voy a continuar hablando un poquito más sobre los temas de los concilios, ¿no? La Iglesia confirmó el número y detalles de cada sacramento en el Concilio de Trento, como mencionaba hace un rato. Lo comenzó a desarrollar entre los siglos XII y XIII, pero se confirmó todo esto a raíz de lo que tú mencionas, de la revuelta protestante. Se confirmó en el siglo XVI, en el Concilio de Trento, todos los sacramentos. Y no solo los sacramentos, sino muchísimos temas de la Iglesia que se estaban negando en ese momento por todas las personas que se habían separado y habían seguido, comenzado a seguir a todos estos iniciadores de la revuelta protestante. Bien, la Iglesia declaró en este Concilio de Trento los siguientes pautas sobre los sacramentos. No voy a mencionarlo todo, simplemente voy a mencionar algunos, que son los siguientes. 1. Que los sacramentos del Nuevo Testamento contienen la gracia que significan y la confieren a los que ponen estorbo. Esto es lo que mencioné hace un rato, ¿no? De gracia que significan y la confieren. 2. Los sacramentos actúan ex opere operato, que es el término que vamos a desarrollar en un rato, ¿no? Los sacramentos actúan ex opere operato. 3. Los sacramentos del Nuevo Testamento confieren la gracia santificante a quienes los reciben. 4. Hay 3 sacramentos que ya había dicho que son de iniciación cristiana, pero aquí hay 3 sacramentos que especifica el Concilio de Trento que imprimen en el alma un carácter, que es el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Estos 3 sacramentos nos enseñó el Concilio de Trento que imprimen en el alma un carácter, es decir, una marca espiritual indeleble y que por lo tanto no puede repetirse. El bautismo no se puede repetir. Recuerden lo que dice Pablo en Efesios 4:4, una sola fe, un solo cuerpo, un solo bautismo. Eso está desde las Sagradas Escrituras. La confirmación, la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo y el orden sacerdotal. O sea, esos son sacramentos que no se pueden repetir. Otro punto interesante en el concilio es que el carácter sacramental es una marca espiritual impresa en el alma. Eso lo definieron ahí. También que el carácter sacramental permanece cuando menos hasta la muerte del que lo posee. O sea, ese carácter sacramental, todas esas especificaciones lo recibimos hasta el día de nuestra muerte, por decirlo ya de una manera, ¿no? Sí, bueno, de hecho incluso ha habido teólogos católicos que han señalado que en la realidad esto va más allá de la muerte,
Es Sí, decir, sí. por ejemplo, en el caso de, un ejemplo, ¿no? Un sacerdote que, como bien lo señalas, tiene esta marca, tiene este sello en su alma que es indeleble, es decir, no se puede borrar. Pero si este sacerdote se aparta de Dios, se aparta de la iglesia, entonces cae de la gracia de Dios y muere en esa condición sin haberse arrepentido, aún en su destino eterno de castigo, el infierno, esa marca, como bien lo señalaste, es indeleble. Esa marca permanece. Por eso, hace un tiempo vi una homilía donde se habla de que aún en el infierno habrá sacerdotes que fueron sellados con esta marca indeleble que no se puede borrar ni aún después de la muerte. Uh-huh. Sí, bien mencionas, para especificar y detallar un poco este tema, Uh-huh. porque el término que especificaron en el Concilio de Trento dice específicamente cuando menos permanece hasta la muerte del que lo posee. Y esa Uh-huh. palabra es cuando menos, es lo que tú mencionas, ¿no? Uh-huh. Entonces, otro punto, que todos los sacramentos del Nuevo Testamento fueron instituidos por Cristo. Esto se volvió a repetir en este concilio, que ya se sabía, que es un tema que ya se sabía en la iglesia. Se especificó también los 7 sacramentos y que los sacramentos de la nueva alianza son necesarios al hombre para alcanzar la salvación. Repito, perdón, los sacramentos de la nueva alianza son necesarios al hombre para alcanzar la salvación. Así como vemos que esta teología es maravillosa para explicarnos y comprender gradualmente todos los temas de los sacramentos, en estos siglos de la iglesia se fue explicando de una manera maravillosa. Si me permite, José, Uh-huh. solamente voy a mencionar algo más del magisterio. Podemos mencionar muchos ejemplos de cartas de la iglesia desde los primeros siglos, porque alguien puede estar ya comenzando a preguntar, mencióname algo antes del año 1500, porque yo nada más conozco estos temas, porque Lutero se separó de la iglesia y ustedes comenzaron a mencionar los temas de los sacramentos. Bueno, voy a mencionar por lo menos uno para no extenderme mucho, como bien sabes. Eh, Voy a mencionar al Papa San Inocencio I, eso está en nuestro magisterio, el Papa San Inocencio I, que ejerció su pontificado entre el año 401 al 417 después de Cristo. En sus cartas, oigan esto, habla del bautismo, de la extrema unción, de la penitencia, de la comunión, de la confirmación. Y hablando de la confirmación, dice una de sus cartas, llamada Si Instituta Ecclesiastica, se le envió a Decencio. ¿Quién es Decencio? Un obispo de esa época de Gobio. Se le envió el 19 de marzo del año 416. Repito, una carta del Papa San Inocencio al obispo Gobio el 19 de marzo del año 416 dice lo siguiente sobre la confirmación, para los que piensan que la confirmación es un invento de la Edad Media. Dice lo siguiente: acerca de la confirmación de los niños, es evidente que no puede hacerse por otro que por el obispo, porque los presbíteros, aunque ocupan el segundo lugar en el sacerdocio, no alcanzan, sin embargo, la cúspide del pontificado, que este poder pontificial, es decir, el de confirmar y comunicar el espíritu paráclito, se debe solo a los obispos. No solo lo demuestra la costumbre eclesiástica, sino también aquel pasaje, de hecho, de los apóstoles, que nos asegura cómo Pedro y Juan se dirigieron para dar el Espíritu Santo a los que ya habían sido bautizados. Y aquí ponen referencia a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 en adelante. Así que solamente este pequeño extracto, hablando del Papa San Inocencio del año 400, o sea, hace más de 1600 años, está hablando de la confirmación en este punto, y también habla sobre el bautismo, sobre la comunión y la penitencia de los infieles. Así que simplemente este detalle se lo dejo aquí para que podamos comprender que la iglesia no inventa cosas en el siglo ni la Edad Media, sino que ya esto lo tiene desde siempre y tenemos los documentos que nos respaldan, de los sucesores de los apóstoles y demás. Adelante, José. Sí, así es. Y es importante porque, de hecho, hace poco yo estaba hablando con una persona. Tú hace un momento mencionabas cómo lo que ha tenido desarrollo ha sido las definiciones, ha sido la forma en que teológicamente describimos o definimos nuestras creencias. Pero no hay que confundir las definiciones y la reflexión teológica que a través de los siglos la Iglesia ha tenido. No hay que confundir
con lo que también tú bien señalaste al principio, Eric, que los sacramentos son instituidos por Cristo. La institución de estos sacramentos viene desde Cristo. Lo que es cierto que no viene desde Cristo es la reflexión teológica, el desarrollo, la definición que la Iglesia ha ido dándonos a través de su historia, a través de la historia de la Iglesia, a través de la vida de la Iglesia. Y esto es muy importante porque aún católicos, me ha tocado hablar con católicos que se confunden. De repente uno ya me estaba diciendo, no, es que te tienes que acordar que fulano sacramento no estaba porque apenas fue hasta la Edad Media. Y le dije, oye, pero ¿qué los sacramentos no son instituidos por Cristo? Y se quedó pensando, le dije, te estás confundiendo. Una cosa es una definición, el desarrollo de la reflexión teológica, y otra cosa son los sacramentos en su origen, en su institución, su fundación. Y lo quise recalcar, yo sé que ya lo mencionaste, hermano, pero lo quise recalcar porque he visto que tanto protestantes como algunos católicos se confunden. Entonces, hermanos, para concluir esto, los sacramentos fueron instituidos, tienen su origen en Cristo. Lo que sí ha desarrollado, lo que se ha desarrollado es la reflexión teológica, ciertas definiciones que la Iglesia nos ha dado con relación a estos 7 sacramentos. Un detalle más, porque puede ser que alguien nos esté escuchando, porque primero dijimos que los sacramentos comunican la gracia, lo cual es verdad. Y después dijimos que también depende de la disposición correcta de la persona. Entonces uno puede decir, a ver, ¿cuál de las dos es? Ponte de acuerdo. O la comunican o dependiendo de la disposición. Y aquí yo quiero hacer una distinción. No debemos confundir la comunicación de la gracia interna en el alma de la persona con los efectos o los frutos que esta gracia producen. En otras palabras, para hacerlo sencillo, siempre, siempre, siempre los sacramentos van a comunicar la gracia de Dios, la vida de Dios en el alma del cristiano. Ahora, los frutos o los efectos sí van a depender de las disposiciones requeridas, de las disposiciones correctas de cada persona. Entonces, hay que distinguir. Una es la comunicación de la gracia y otra cosa es los efectos o los frutos que sí requieren de las disposiciones requeridas de cada persona, como es el quebrantamiento, si es la confesión, si es el sacramento de la confesión. Para que se produzcan los efectos, la persona realmente tiene que estar en arrepentimiento, en dolor por haber pecado, por haber ofendido a Dios, etcétera, etcétera. Adelante, hermano Eric. Sí, entonces podemos seguir con ese punto. Entonces, para seguir la línea de cuáles son esos efectos de los sacramentos que tú mencionas, vamos a explicarle a los hermanos algunos puntos y unas definiciones sobre los efectos de los sacramentos. Uno de los efectos de los sacramentos es la gracia santificante. Este es el primer término que vamos a usar aquí. Los efectos del sacramento, la gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante? Es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para curarla del pecado y santificarla. Repito, es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para curarla del pecado y santificarla. Pues todos los sacramentos del Nuevo Testamento confieren la gracia santificante a quienes lo reciben de fe. Otro punto, la gracia, ¿cuál es el segundo punto? La gracia específica de cada sacramento. Eso también nos confiere, que cada sacramento confiere una gracia sacramental específica de cada uno, ¿no? Y número 3, la medida de la gracia sacramental. La medida de la gracia sacramental. Aunque Dios tiene libertad absoluta para distribuir las gracias, suponen casi unánimemente los teólogos que han dado todo esto, que cada sacramento confiere de por sí la misma medida de gracia a todos aquellos que lo reciben. No obstante, el distinto grado de disposición que tú hablabas, de disposición subjetiva en los adultos, tiene como consecuencia que reciban una distinta medida de la gracia producida ex opere operato. Por eso la Iglesia hizo siempre un énfasis y un alto valor
que tiene la buena preparación para recibir los sacramentos. Por eso es que damos catequesis, por eso que instruimos a los niños, por eso que a los catecúmenos se le da una charla bastante extensa que a muchos no les gusta, pero ¿por qué tengo que estar aquí 2 horas, 3 días, etcétera, para recibir un sacramento? ¿Por qué tengo que para la confirmación estar 2 años? ¿Por qué para recibir la comunión también tengo que aguantarme hasta 2 años? Hermanos, ¿no recuerdan que Jesucristo estuvo 3 años con los apóstoles? ¿Qué mejor ejemplo que eso? Jesucristo, para comunicar un poco de lo que él quería distribuir en el mundo a través de los apóstoles en la iglesia, ellos tuvieron catequesis 3 años. Ellos tuvieron 3 años aprendiendo todo lo que Jesucristo estaba haciendo en este mundo para ellos después hacer lo mismo. Entonces, a veces nosotros hay que aceptarlo. A veces nosotros los católicos somos un poco, no sé si decir la palabra flojos, se entiende en otros países, bastante perezosos para recibir este tipo de enseñanza, para estar preparados, como lo dije, para recibir las gracias de Dios, porque es muy importante. Ahora bien, he mencionado mucho el término gracia. El término gracia lo he mencionado mucho y lo hemos mencionado mucho en este video que habla de los sacramentos. Nuestro catecismo en el numeral 1196 y en el numeral 1197 nos especifica qué es la gracia. Para los que están anotando, numeral 1196 y 1197 nos dice que nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada, llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos y ser partícipes de la naturaleza divina de la vida eterna. Aquí nos hace referencia a unos capítulos de la Biblia que son el Juan capítulo 1 versículo 12, Romanos capítulo 8 versículo 14 en adelante, segunda de Pedro capítulo 1 y Juan capítulo 17, que nos habla de todos estos temas que estamos hablando. Sigue diciendo nuestro catecismo que la gracia es una participación en la vida de Dios. Repito, la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce a la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo cristiano participa la gracia de Cristo, cabeza de su cuerpo, como hijo adoptivo puede ahora llamar padre a Dios, nosotros. Cuando nos bautizamos, llegamos a ser hijos adoptivos y podemos ya llamar padre a Dios, en unión con el único hijo. Por eso recibe la vida del Espíritu que le infunde la caridad y formamos parte de la iglesia. Es muy importante el término gracia para nosotros, que hemos mencionado mucho en este video en estos momentos. ¿Tienes algo que aportar, José? Bueno, solamente señalar, ¿no?, lo que la iglesia enseña, que a diferencia de muchas tradiciones protestantes, donde ellos ven la gracia solamente casi como un sinónimo de perdón de pecados, como ya lo señalaste, no solamente es la justificación, no solamente es el perdón de pecados, sino también conlleva una santificación, o como bien lo expresaste, estamos participando de la mismísima vida de Dios. En las iglesias ortodoxas de Oriente le llaman teosis, es decir, el ser humano es transformado a medida que se va uniendo más y más, o va participando más y más en la vida de Dios por medio de una vida espiritual, sacramental, devocional. Entonces es lo que sucede. No solo es el perdón de pecados, no solamente es un boleto para entrar al cielo y decir, ya, soy salvado. No, es mucho más. Conlleva perdón de pecados, justificación, pero también la justificación implica nuestra santificación. Y he ahí la importancia de tener una vida sacramental, porque nuestros hermanos separados, ellos dicen, pero ¿para qué quieres los sacramentos? Nada más necesitas creer acá en tu cabeza o adentro de tu corazón, pero no, es que no solamente es como tener un boleto para entrar al cielo, es que tu vida necesita recibir esta gracia para ser transformado, para participar de la vida de Dios. Y esto es de suprema importancia. Y ahí es donde entra lo que tú estabas diciendo, ¿no? Que participamos de la vida de Dios. Por eso necesitas, si tú eres protestante y nos estás escuchando, esa es la razón por la que sí necesitas
los sacramentos. Y únicamente los vas a encontrar ¿dónde? Únicamente los vas a encontrar en el seno de la Iglesia Católica. Adelante, hermano Eric. Sí, otro concepto que vamos a desarrollar es lo que dije hace un rato de ex opere operato. Es un término en latín que significa literalmente del trabajo que se realiza, que lo mencioné varias veces, ex opere operato, cómo funcionan los sacramentos. Se refiere a la manera en que la gracia es conferida por la válida administración y digna recepción de un sacramento. Y el término fue definido en el Concilio de Trento en el año 1547. Ahora bien, el término ex opere operato comprende varios conceptos basados de que Jesucristo ha instituido los sacramentos para comunicar la gracia, por supuesto, ¿no? Quiere decir que en los sacramentos es Cristo quien siempre actúa por medio de la iglesia. O sea, no es el poder de nosotros mismos ni el poder de un sacerdote, es el poder que Cristo hace que actúe por medio de la iglesia. Otro punto es que los sacramentos no son magia, para los que piensan que los sacramentos son magia. Son el poder activo de Cristo y del Espíritu Santo obrando en la iglesia. La gracia es conferida en los sacramentos por los que se perciben frutos y beneficios, como tú mencionabas. Entonces, siendo Cristo el agente principal de los sacramentos, un sacramento no puede dejar de comunicar la gracia prometida por él mismo, porque siempre que se reciba o se administre válidamente, por supuesto, ¿no? Un sacramento no es solo una señal de que la gracia ha llegado conferida. Más bien, la misma administración del sacramento, del rito sacramental, confiere la gracia. Voy a repetir esto porque creo que voy un poquito rápido. El sacramento, primero, no es una magia, es el poder activo de Cristo. Es Cristo mismo que actúa con su poder por medio de la iglesia. Y el sacramento no es una señal de que la gracia ha sido conferida. Más bien, la misma administración del rito sacramental confiere la gracia. Otra cosa que podemos hablar de esto es que quien recibe el sacramento recibe las gracias del mismo mientras no ponga obstáculos a ella, que es lo que hablamos hace un rato, ¿no? Cuanto más dispuesto tú estés, más frutos producirán las gracias de Cristo en tu vida. Entonces, y también lo último, y es muy importante para nosotros los católicos, que los ritos o rituales de la iglesia deben ser acatados como ella exige. Es lo que mencionaba hace un rato. Si nosotros no estamos preparados para recibir un sacramento, por ejemplo, ya sea el de la confesión, el bautismo, confirmación, etcétera, nosotros debemos acatar lo que la iglesia exige, ya sea en el tiempo de catequesis, de enseñanza, y estar nosotros mismos preparados espiritualmente para recibirlo, porque no estamos recibiendo cualquier cosa, queridos hermanos. Estamos recibiendo la gracia de Dios instituida por Cristo, por medio de la iglesia, y eso es maravilloso. O sea, no hay cosa más grande que Cristo nos haya dejado que todos los medios necesarios para alcanzar la santidad y llegar a la iglesia católica. Por eso yo estoy maravillado de todas estas cosas, José. Tú me imagino que cuando vienes de otra fe, cuando comenzaste a ver todos estos temas, no sé qué tú pensabas, y esto da pie a pensar para explicar un poquito de cuál es el concepto de los sacramentos entre los protestantes. Bien, ya hablamos del Concilio de Trento, donde tú mencionaste que Martín Lutero al principio no rechazó los sacramentos y después por presiones lo comenzó a dejar casi todos y prácticamente nada más dejó el bautismo y la cena del Señor, como ellos le llaman, ¿no? Ahora hay muchísimas sectas protestantes que ni siquiera hacen el bautismo, o sea, son sectas pseudo cristianas que ni siquiera bautizan a las personas. Hay sectas que solamente usan el bautismo, hay sectas que sí aceptan la cena del Señor como sacramento, hay otras que no aceptan ni siquiera la cena del Señor como sacramento, sino como un mero símbolo, y así podemos irnos toda la noche mencionando que en el transcurso de estos 500 años, el protestantismo principal de hace 500 años no es lo mismo que ahora. Antes, las iglesias reformadas, y podemos verlo todavía, ya sea en nuestros países o en Europa, todavía mantienen los rituales sagrados. Los sacerdotes se visten, aunque no sea válidamente, ¿no? Pero se visten como sacerdotes, hay rituales litúrgicos, por eso que la iglesia tiene un excelente ecumenismo con ellos, una excelente relación, porque podemos hablar el mismo idioma. Pero ahora las sectas protestantes no tienen nada de sacramentos, solamente si acaso el bautismo, por decirlo así, y los demás no lo catalogan en sacramento.
Así que yo quisiera preguntarte, ¿qué tú opinabas de los sacramentos de la Iglesia Católica y en tu fe que tú vienes, qué sacramento practicaban? Sí, bueno, en estas comunidades de tipo bautista, de tipo, son semejantes, no son iguales, pero se asemejan entre las comunidades bautistas, pentecostales, las no denominacionales, que a menudo se les llama los evangélicos, ¿no? Esto solamente en contraste con las iglesias protestantes históricas, que son los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, entre paréntesis, reformados. Esas son las iglesias protestantes históricas, clásicas, por así decirlo. Y después, a mediados del siglo XIX, principalmente en los Estados Unidos, y después corrió para América Latina y el mundo, nacen ya todos estos grupos que ahora existen en los países, en Estados Unidos y en los países de América Latina, ¿no? Bautistas de diferentes colores, de todos colores y sabores, pentecostales de diferentes colores y sabores. Ahora, todos estos grupos, la única razón por la que estoy mencionando, todos estos grupos que nacieron de los protestantes históricos, pero que ya no son iguales, como ya lo dijiste, Eric, ellos mismos han ido rechazando y rechazando y rechazando más cosas que muchos protestantes históricos aún retienen. Pero nosotros como bautistas, yo fui bautista, para los que no lo saben, fui bautista por 20 años, solamente aceptábamos dos. Solamente aceptábamos la cena del Señor, que sería la Eucaristía, y aceptábamos el bautismo. Hicieron un bautismo trinitario, pero no los veíamos como sacramentos. No, los veíamos como símbolos, únicamente como símbolos o signos. Como tú ya lo dejaste bien en claro, la iglesia enseña que son signos, pero no solamente son signos, sino que ellos llevan a cabo la realidad que significan. O sea, no nomás es una señal, no, sino que ellos mismos, los sacramentos, llevan a cabo esta realidad que significan. Bueno, nosotros no creíamos eso. Nosotros solamente creíamos que era un símbolo, que era un signo, pero nosotros no creíamos que tenían el poder, la capacidad de llevar a cabo, como bien lo señalaste, ex opere, operato, es decir, por la misma acción, por la misma obra de ellos mismos, de comunicar la gracia. No creíamos eso, lo rechazábamos. Lo ¿Crees rechazábamos. que, crees que sea por el tema de la sola fe o la justificación por la sola fe? Porque los sacramentos, los protestantes históricos, como tú mencionas, y es prácticamente lo mismo, decían que los sacramentos no son medios para conseguir la gracia, sino como medios para despertar o avivar la fe, como tú mencionas, símbolos. Entonces, si no son medios para conseguir la gracia, la sola fe me salva, que es el problema que ha ocurrido del término, ese término teológico que Martín Lutero inmiscuyó a la reforma protestante en esto y nos tiene ya 500 años con esta misma frase. La sola fe me salva, solo por Cristo estoy justificado, los sacramentos no sirven para nada, entonces si no confiere la gracia, ¿para qué usarlo? ¿Y no crees que ese sentido de la sola fe ha afectado estos 500 años, José? Sí, de hecho, lo que estamos viendo en estas comunidades de las que estamos hablando, bautistas, pentecostales, no denominacionales, es la consecuencia lógica, de lo que tú bien señalaste, de esta idea de Martín Lutero de la sola fe. Lo que sucede es que Martín Lutero no la empujó tan fuerte o no la llevó a su última consecuencia lógica, sino que esto ha sido gradual. Esto ha sido gradual. Los primeros grupos protestantes retuvieron mucho del depósito de la fe, retuvieron mucho de la tradición cristiana, pero conforme fueron pasando los años y los siglos, fueron desprendiéndose dentro de estas iglesias protestantes históricas nuevos grupos con nuevas ideas más radicales y ellos interpretaban, fíjate nada más, ellos interpretaban como que estos protestantes originales, estos protestantes históricos como luteranos, anglicanos, ellos decían esto, es que la verdad, ellos sí hicieron reforma, pero no hicieron una reforma completa. Ellos no se desprendieron de todas las cosas que se tenían que haber desprendido. Ahora nos toca a nosotros continuar con el legado y nosotros tenemos que terminar, entre comillas, tenemos que terminar esta purificación que nuestros padres Martín Lutero y sus amigos empezaron. Ahora nosotros la tenemos que llevar adelante.
Entonces de ahí se desprenden esos grupos que son más radicales, que desprecian, como ya lo señalaste, desprecian la liturgia, los ritos, el aspecto sacramental de la fe cristiana, lo rechazan. Y tristemente, sin darse cuenta, hermano Eric, sin darse cuenta, han abrazado ideas gnósticas. Ahora, ¿a qué me refiero con que han abrazado ideas gnósticas? ¿Recuerdas que te mencioné cómo los gnósticos de los primeros siglos creían que la materia era mala y tenían una tendencia a espiritualizar todo? Ellos creían que lo bueno, lo que era de Dios, tendría que ser meramente espiritual. Pues muchos de esos grupos, bautistas, pentecostales, no denominacionales, tienen unas ideas que se asemejan a lo que creían los gnósticos de los primeros siglos. Por eso rechazan toda noción de sacramentos, por eso rechazan la liturgia, rechazan lo que sea ceremonial, las vestimentas, como tú señalabas, que los protestantes históricos aún utilizan las vestimentas, utilizan el aspecto lo que tiene que ver con la vida sacramental. Estos grupos no, ellos no aceptan nada. De hecho, para que se den una idea de qué estoy hablando, hay grupos que ya no quieren, dicen que no debes ir a un edificio, no debes ir a la iglesia, pues. Ellos dicen que no necesitas ir a la iglesia, que no necesitas ir a un edificio que le llames iglesia, y lo que hacen, solamente se reúnen en su casa. Y dicen, no, aquí en tu casa ya no van ni a la iglesia. Y enseñan que eso de ir a un edificio viene de Roma. Así dicen de manera despectiva. No, eso viene de Roma, dice. Pero en la realidad, aquí en la casa podemos hacer todo. Ya no necesitan ni pastor, ya no necesitan ministros, ya no necesitan un lugar consagrado para adorar a Dios, menos los sacramentos y menos la fe católica. Entonces, yo como bautista, no aceptábamos los sacramentos y pensábamos que solamente eran signos, solamente eran símbolos de realidades que habían ocurrido en tu corazón tiempo atrás cuando hiciste una oración o tiempo atrás cuando tuviste una experiencia de conversión y que ya nada más estabas haciéndolo solo por obediencia y solamente como un símbolo. Eso a grandes rasgos, así veíamos en particular el bautismo y la cena del Señor o la Eucaristía propiamente hablando. Sí, y ven, hermanos, ven que es muy importante todos estos temas. Para nosotros los católicos es muy importante, para los no católicos también, aunque ellos no lo sepan. Ciertamente ellos se están perdiendo de muchas gracias que Cristo ha otorgado aquí en la, aparte de la palabra de la Santa Biblia que hizo la Iglesia Católica, o sea, que compiló los libros. Es muy importante, ciertamente es importante, pero también es importante los medios instituidos por Cristo para santificarnos. Los hermanos no católicos se están perdiendo de mucho, y también esto es un regaño para los católicos que también no buscan la gracia de Dios. O sea, eso es parte y parte. Aquellos hermanos, por lo menos ellos por ignorancia, ellos no saben todo lo que se están perdiendo, pero el católico que no va a misa, que no va a la penitencia, a la confesión, que de a milagro se bautiza, que ni siquiera ha hecho la confirmación. O sea, estamos perdiéndonos las gracias del Espíritu Santo, que son maravillosas, y que es su guerra para santificarnos y ser mejores cristianos, para que nuestra alma se eleve y podamos estar junto con Él el día de nuestro llamado. José, y quisiera agregar un poquito más en términos de historia, este tema de los sacramentos, si me permites. ¿Me escucha, José? Sí, te escucho. Parece como que de repente te perdimos por unos segundos, pero sí te escucho. Aunque no, te decía que si me permites poner un testimonio más sobre la historia en cuanto a los sacramentos. Sí, quiero hablar del testimonio. O sea, ya hablamos hasta de una carta del Papa San Inocencio del año 400, entre muchos documentos. Quiero hablar del testimonio de la Iglesia Ortodoxa griega, que todo el mundo conoce, que nuestros hermanos ortodoxos se separaron de la Iglesia Católica en el año 1054. Esta iglesia está de acuerdo con nosotros en el número de los sacramentos. ¿Y qué lo atestigua? O sea, de testimonio están sus libros litúrgicos,
sus declaraciones en los concilios ionistas de León y Florencia, las respuestas que ellos dieron a las proposiciones de unión por parte de los protestantes en el siglo XVI. Muchos no saben esto. Los protestantes en el siglo XVI querían buscar como una clase de unión con los ortodoxos. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de eso. Martín Crucius, miren estos nombres, Martín Crucius y Jacobo Andrae, que fueron teólogos protestantes. Martín Crucius y Jacobo Andrae fueron teólogos protestantes y profesores de Tubinga. Enviaron al patriarca Jeremías II de Constantinopla una versión griega de la Confesión de Augsburgo, o sea, de lo que los protestantes creían, para que sirviera de fundamento a las conversaciones en torno a la unión con los protestantes. Miren esto, qué detallazo. El citado patriarca, Jeremías II, en su primera reunión en el año 1576, le contestó refutando sus doctrinas con palabras tomadas de Simeón de Tesalónica, que era un obispo, un arzobispo de épocas anteriores de los ortodoxos, ¿no? Que dice lo siguiente, miren lo que dice esta carta de Jeremías II, patriarca de Constantinopla, dice lo siguiente: los misterios o sacramentos existentes en la misma Iglesia Católica de los cristianos ortodoxos son 7. Miren lo que le contesta él a los protestantes. Ellos que quieren unirse con él, pero él dice, no, señores, esto no es así. Los sacramentos son 7, a saber, el bautismo, la unción con el mirón divino, la sagrada comunión, la ordenación, el matrimonio, la penitencia y los santos óleos. Pues 7 son los dones de la gracia del Espíritu Divino, como dice Isaías, y 7 son también los misterios de la Iglesia que son operados por el Espíritu. Esto es interesante porque prácticamente el patriarca de Constantinopla, que cuando lee esta carta de los protestantes diciendo vamos a unirnos, me imagino que querían seguir en contra de la Iglesia Católica, él dice, no, ¿ustedes qué están hablando? Los sacramentos no son lo que ustedes dicen o las cosas que no son lo como ustedes la mencionan. Los sacramentos son 7 y fueron instituidos por Dios mismo y el Espíritu Divino. Así que no hay manera de que ellos tengan la confesión. Sigo con datos históricos. La confesión del patriarca Dositeo de Jerusalén en el año 1672 se opone a la confesión del patriarca Cirilo Lucaris de Constantinopla. ¿Por qué? Porque el patriarca Dositeo había agarrado ideas calvinistas, o sea, ideas de los protestantes, que no admitía más que 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Casualmente lo que tú mencionaste de la fe bautista, más o menos, ¿no? Entonces, el patriarca Cirilo, miren lo que dice. Declaró prácticamente herejes a los que hacían eso. Miren lo que dice. Proclama específicamente que son 7 del número de sacramentos y dice lo siguiente: en la iglesia no poseemos un número mayor ni menor de sacramentos, pues cualquier otro que difiera de 7 es engendro de desvaríos heréticos. Miren lo que dice el patriarca con respecto a los que quieren venir a cambiar los sacramentos, y son ortodoxos, o sea, son de la iglesia antigua, son personas que tienen sucesión apostólica. Dicen que los que quieran cambiar o diferir de este número 7 de sacramentos es engendro de desvaríos heréticos. Y es muy interesante estos términos y estas declaraciones de la Iglesia Ortodoxa, porque como vimos y como tú bien mencionas, aunque se hayan separado en el año 1054, tanto ellos como nosotros desde mucho tiempo atrás sabemos que son 7 sacramentos, pero los protestantes no. Y como tú mencionabas, ahora no quiero ni saber qué los protestantes creen o simplemente toman el bautismo como sacramento. Y esta es la realidad histórica. Este testimonio quería darlo para que los hermanos pudieran ver cómo los hermanos ortodoxos son iguales a nosotros en términos de sacramentos en cantidad, porque lo atestiguan sus libros litúrgicos, sus declaraciones. Ciertamente los ortodoxos griegos o los ortodoxos rusos tienen distintos rituales, pero eso no quita estos documentos históricos que podemos corroborar para aprender un poquito más de historia con respecto a los sacramentos. Adelante, José. Sí, y bueno, interesante, ¿no? Ahorita que leíste la carta del patriarca, cómo utiliza la palabra misterios, cuando dice son 7.
Son 7 los misterios, por la razón que explicábamos al principio. En la parte oriental utilizaban el idioma griego y por eso usan misterio, misterión, que traducido al latín sería sacramentum. Solamente se me hizo interesante, ¿no? Si uno va a las iglesias orientales, te vas a dar cuenta que utilizan la palabra misterios. En lugar de 7 sacramentos, ellos dicen los siete misterios. Dicho sea de paso, ¿no? También en el Concilio de Trento, la iglesia condenó una idea que ahorita ya casi nadie habla de esto, pero condenó una idea porque la iglesia siempre ha enseñado de que estos 7 sacramentos tienen, entre ellos, tienen diferente dignidad y diferente valor porque comunican diferentes gracias. Bueno, si tú te preguntas, bueno, ¿cómo fue que los protestantes llegaron de 7 a 2? ¿Cómo es posible que hayan perdido tantos sacramentos? ¿Cómo es posible que de tener 7 sacramentos se quedaron solo con 2? Bueno, una de las razones es porque algunos teólogos estaban desarrollando la idea de que los 7 sacramentos todos eran iguales, que eran iguales en dignidad y que eran iguales en el valor. Y cuando se llega a esa conclusión de que todos son iguales y que tienen el mismo valor y la misma dignidad, entonces la pregunta es, ¿para qué quieres 7 si todos están comunicando exactamente lo mismo, tienen exactamente la misma dignidad, tienen exactamente el mismo valor y por lo tanto seguramente comunican exactamente la misma cosa, la gracia en general? Ese es un error. Y la iglesia lo condenó de manera formal en el Concilio de Trento. A partir de ahí es cuando los protestantes aceptaron, es lo mismo. Entonces la pregunta es, pues, ¿para qué queremos 7? Nada más pongamos 2, los 2 que son es que ciertamente la Eucaristía y el bautismo son los principales sacramentos. Sin embargo, no significa que no necesitemos o que podamos prescindir de los otros 5, porque cada sacramento, como ya lo señalaste, hermano Eric, comunica la gracia propia a cada sacramento. Pero bueno, esto lo hicieron algunos teólogos, dijeron, son iguales, entonces después dije, bueno, si son iguales, pues quedémonos solamente con los principales, que es la Eucaristía y la Cena del Señor. Y ese es un error y la Iglesia lo condenó. A manera, como dato histórico también, ¿no? Fue de ahí que desarrollaron la idea de que bueno, si son iguales, entonces no necesitamos tener 7, nada más, quedémonos con 2, o como Lutero, ¿no? Que quiso quedar con 3, pero no lo dejaron, no le dieron permiso a sus príncipes que lo apoyaron ahí en Sajonia, en la moderna Alemania. Oye, no lo mencionamos, ¿verdad? Que 7 es interesante. Tú sabes lo que significa el 7, ¿no? En la numerología bíblica. Hermano Eric, que no sé si nos, ¿qué significa el 7 en la Biblia? La perfección. 7, Así es, perfección. perfección. Entonces no creo que sea coincidencia, ¿no? No, para nada, para nada. Todo está perfectamente encuadrado, perfectamente desarrollado para que la teología y los aspectos esos espirituales podamos comprenderlo de una mejor manera. Adelante, hermano Eric. ¿Me escuchaste, José? Sí, que todo está perfectamente, no hay cabos sueltos. Dios todo lo tiene, o sea, no es casualidad. En la Biblia el 7 es plenitud, es perfección, y son 7 los sacramentos, es la perfección de la gracia, la plenitud de la gracia de Dios. Sí, hermanos. Bueno, por mi parte, no sé si podamos ir culminando para dar paso a los demás videos, seguir explicando demás cosas, porque podemos aquí, hermanos, seguir explicando muchísimo material, pero la idea es que el video no se nos haga tan largo, porque ya vienen unos próximos videos detallando específicamente cada sacramento. Por mi parte, ya expliqué unos términos que son muy importantes. ¿Qué es la gracia? ¿Qué significa el término latín ex opere, ex operato? ¿Qué significan los sacramentos? El hermano José también ha hablado de todos estos términos. Hablamos un poquito de historia, hablamos de los griegos, de los protestantes, hablamos de una carta del Papa San Inocencio I del año 400, más en términos generales, como dijimos al principio de este video, para que ustedes se vayan como una introducción a los sacramentos, una introducción a lo que viene ya más detallado específicamente de cada uno.
para que podamos seguir la pauta, ¿no? Podamos seguir el hilo de estos videos. No sé, José, si tienes algo más que agregar en esta Solamente, introducción. así es, solamente a manera de conclusión, tengo aquí un pequeño párrafo, lo voy a leer ya a manera de conclusión. Cristo puede dispensar su gracia santificante como Él quiera. Sin embargo, Él quiso o Él decidió utilizar signos visibles y externos para comunicarnos esa gracia. Dios es Dios y Dios no está limitado a nada. Por ejemplo, muchos preguntan, oye, ¿y el ladrón que estaba en la cruz al lado de Jesús, no recibió los 7 sacramentos, ni siquiera recibió el sacramento más importante, el de la iniciación, el sacramento que te justifica, el bautismo? Bueno, recordemos que Dios no está limitado y Dios puede obrar aún más allá de lo que Él mismo ha establecido. La manera ordinaria son los sacramentos, pero no significa que Dios no pueda obrar más allá de lo que Él mismo ha establecido. Dios no está limitado. Pero bueno, entonces sí es cierto, Cristo puede dar su gracia, dispensar su gracia como Él quiera, pero resulta que Él quiso hacerlo de esta manera, porque Él instituyó, Él plantó estos sacramentos en nuestra iglesia. Y bueno, solamente quiero terminar enfatizando, ¿no? Los sacramentos no son cosas que tú haces para Dios, es todo lo contrario. Los sacramentos son obras maestras que Dios hace por ti. Lo voy a repetir. El sacramento no es algo que tú haces para Dios. Es una obra maestra, es un signo visible que significa y lleva a cabo la gracia propia de este sacramento. En otras palabras, es Dios haciendo una gran obra, impartiéndote, dispensando su gracia con sus efectos, siempre y cuando tengas la disposición requerida de tu corazón, para transformarte a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es. ¿Te acuerdas, hermano Eric, que te decía de este amigo protestante que me dijo, no puedo entender cómo creas que Dios te da cosas espirituales por medio de cosas materiales? No lo dije, pero mi respuesta, ahora lo comparto, mi respuesta fue esta. Y le pregunté a este protestante, entonces, ¿tú qué opinas de la encarnación de Jesucristo? La Biblia dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En otras palabras, la gracia de Dios vino por medio de esta encarnación, materialización, encarnación de Jesucristo. Si la gracia y la verdad vinieron por medio de esta encarnación, ¿no se te hace que si Dios lo hizo con la encarnación, Dios nos dio su gracia y su verdad era necesario por medio de una encarnación? Dios se hizo hombre, tomó la forma de hombre, la parte material, un cuerpo, y nos dio su gracia y nos dio su verdad, tal y como lo hace hermano Eric en cada sacramento. Nos da su gracia, nos da su verdad, nos santifica, nos transforma, y es hermoso. Es que así es la vida, ¿no, hermano Eric? No solo somos espíritus flotando en el aire, también tenemos un cuerpo, y nuestra fe católica no es la excepción. Adelante, hermano, antes. Ajá. No, sí, y es especial y es maravilloso eso porque aunque sean gracias sobrenaturales, la podemos percibir en el mundo material. Nunca se me olvida el testimonio de Fernando Casanova, que era un ex protestante de pastor pentecostal, que dijo que cuando recibió el sacramento de la confesión, le temblaban los pies, que flotaba en el aire, que sentía que no pesaba nada y demás. O sea, cuando tenemos esa verdadera contrición, ese verdadero ánimo, esa verdadera disposición, no significa que no podamos percibir todos estos temas espirituales. O sea, es maravilloso. El bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio, cada uno, yo sé que cada uno de ustedes, hermanos católicos, alguno de estos 7 sacramentos, ustedes pueden dar algún tipo de testimonio en su vida, que hayan percibido algo
sobrenatural, ya sea con usted o con la pareja o con alguna persona allegada a usted. Estoy plenamente seguro que cada uno de nosotros hemos tenido una experiencia con Cristo al vivir. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios nos comunica. Esa es la forma que Dios se comunica con nosotros, brindándonos su amor. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a recibir ese amor. Y es importante recibir ese amor con todo el cariño. Nuestra muchísima riqueza teológica, cultural, la santa, sagrada palabra de Dios, que nos comunica todas estas verdades de fe, que no son un invento de las iglesias, son inventos. Si quieren echarle la culpa a alguien, echenle la culpa a Jesucristo. Jesucristo fue el que quiso, como tú mencionas, todo esto para nosotros. ¿Para qué? Para hacernos la vida más fácil, llegar al cielo, santificar en el mundo material, percibiendo esas gracias sobrenaturales. Espero que esta introducción sobre los sacramentos haya sido del agrado de todos los hermanos católicos y los hermanos no católicos de buena fe que ven el video. Espero que puedan investigar antes de juzgar o decir cosas que no son. Investiguen todos los términos, todas las frases, de dónde vienen estas cosas que hemos dicho, para que se den cuenta la riqueza maravillosa que Cristo ha dejado en la tierra y que muchos están rechazando, muchos rechazan de una manera sesgada. Quiero culminar, José, porque me pareció interesante algo que me mandaron hoy y quiero compartirlo con ustedes, que es el diario de Santa Faustina Kowalska. Ella tuvo una experiencia mística con Jesucristo, en el que Jesucristo le comunicó lo siguiente, casualmente de los sacramentos, pero específicamente del sacramento de la Eucaristía. Quiero decirles lo que dice este libro de Santa Faustina. Dice: oh, cuánto me duele que muy rara vez las almas se unan a mí en la Santa Comunión. Espero a las almas y ellas son indiferentes a mí. Las amo con tanta ternura y sinceridad y ellas desconfían de mí. Deseo colmarlas de gracias y ellas no quieren aceptarlas. Me tratan como una cosa muerta, mientras que mi corazón está lleno de amor y misericordia. Para que tú puedas conocer al menos un poco mi dolor, imagina a la más tierna de las madres que ama grandemente a sus hijos, mientras que esos hijos desprecian el amor de la madre. Considera su dolor, el de esa madre, ¿no? Nadie puede consolarla. Esta es solo una imagen débil. Oigan esto. Esta es solo una imagen débil y una tenue semejanza de mi amor. Qué maravilloso. Esto lo dice el diario de Santa Faustina Kowalska, que ese amor que Cristo nos quiere brindar, ese amor que Cristo nos quiere regalar, tenemos la osadía de rechazarlos, de ser indiferentes. En esta época moderna que nos dejamos llevar por diversas cosas, los sacramentos nos otorgan esas gracias, ese amor, esa misericordia que Él nos quiere brindar. José, con esto quiero terminar con esta reflexión, así que te doy el paso para hacer, no sé, alguna definición final, algo que quieras aportar para terminar el video. Gracias, hermano Eric, por haber tomado de tu tiempo y estar con nosotros, compartir con todos los que estarán viendo este video. Te agradezco, en verdad, gracias, y sé que no hablo solo por mí mismo, hablo por muchos que ven estas enseñanzas y que manifiestan su gratitud, y yo me uno a ellos. Gracias, hermano Eric, por acompañarnos, y bueno, te adelanto, sé que vendrán más videos. Te adelanto la gratitud. Y bueno, a todos ustedes que nos han estado siguiendo, gracias, hermanos. Gracias. No olviden, si les ha gustado el video, den like. No olviden compartir con sus amistades, con su familia. Y también dejen sus comentarios, que sus aportaciones también son importantes. Gracias a todos. Gracias, hermano Eric. Dios les bendiga. Que tengan un hermoso día. Y hasta la próxima. Que viva Cristo Rey. Hasta luego, hermanos. Viva Cristo Rey. Hasta luego.